Después de Pavón, la República se une y es el momento de las presidencias fundadoras: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Hay crisis económicas y una guerra muy importante, pero nos sobreponemos y se generan los cimientos de nuestra nación. La inmigración, la educación y la expansión territorial son las bases del futuro que se viene. Esto es Seremos Historia. Bienvenidos. Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina cuyo objetivo es indagar sobre el pasado de nuestro país, no para extrapolar en el presente, pero sí para tener una visión un poco más robusta de lo que pasa y lo que puede llegar a pasar en nuestra querida nación. Tenemos un panel espectacular: Martín Abadi, licenciado en Historia; Luisina Mora, periodista, influencer; Fernando Rocchi, profesor de Historia en la Universidad Torcuato Di Tella; y con ustedes el que habla, Matías Friedberg, economista. Y permítame, querido panel, arrancar con un poco de contexto de lo que fuimos viendo, dar mi mirada de economista o una mirada de economista, ¿no? Un economista diría que los procesos evolutivos de la historia no se dan por cambios en los procesos políticos, sino por cambios tecnológicos. Y en este periodo, siglo XVIII, XIX, XX, el gran cambio tecnológico que fue predominante fue el que sucedió en el siglo XVIII en Gran Bretaña, en la Revolución Industrial. Lo que hizo básicamente es redefinir las reglas de un nuevo mundo alrededor del mercado, del capitalismo, ¿no? Del comercio, con sus valores particulares de competencia, de, valga la redundancia, libre comercio, individualismo, propiedad privada, y proponía un mundo interconectado. Cuanto más países comercian, más comercio hay, mejor. Entonces tenía una energía de dispersar, y un economista diría: habrá sido una de las razones en las cuales a partir de ahí se han visto cambios políticos, sociales y económicos profundos, por lo menos en Occidente. Y acá, en donde estaba Buenos Aires, esa discusión la trajeron personajes como Manuel Belgrano, y no digo que es la única, pero probablemente un economista diría fue una de las charlas que estaban ahí en vilo durante la época de la Revolución de Mayo y el proceso de independencia. Y lo que se vio muy claro es que no había un consenso de cómo tomarse o de qué lado estar. Y eso se podía materializar, vimos en los primeros años, en diferentes tipos de grietas que se describen como los caudillos contra los liberales, o la barbarie versus la civilización, y la más famosa, unitarios versus federales, los unitarios más enfocados en una organización centralizada en Buenos Aires, los federales más autonomía para las provincias. Pero la conclusión es que durante los primeros 25 años no había un proceso estable de organización alrededor del cual se podía sostener, hasta que alrededor de 1829 apareció Rosas, que no era un proceso, era una persona, y que era irregular, era, digamos, por un lado federal, pero de Buenos Aires, popular con las masas, pero cercano a las élites, tenía características autoritarias, era muy divisor de aguas, a veces gobernaba por el miedo, pero al margen de si fue un orden o un suborden o de darle algún valor subjetivo, se ordenó, hubo una estabilidad de 20 años que es destacable. No fue a través de un proceso, fue a través de una persona.
En el 51, 52 aparece Urquiza como una figura que destituye después de Caseros a Rosas e intenta una Argentina unida, una confederación argentina, pero sin el consenso o la anuencia de los principales referentes de Buenos Aires, entre ellos Bartolomé Mitre. Y si bien durante esa época salió la Constitución basada en los escritos de Alberdi, no se pudo por algún motivo establecer, y llegamos al presente, 1862, después de la batalla de Pavón, en donde hay como un retiro, ¿no?, de Urquiza, y Bartolomé Mitre en 1862 pasa a ser el primer presidente de una Argentina unida, con Buenos Aires unido. Con esta intro paso a preguntarle a Lu, ¿qué significó para vos Urquiza retirándose y Mitre, un unitario, digamos, de Buenos Aires, haciéndose del poder? ¿Qué significó en la historia ese momento? Primero, gracias por invitarme y espero estar a la altura porque estoy sentada con gente importante. Así que gracias. Me parece que Urquiza funciona como una herramienta, en realidad, para esa oligarquía, para terminar de concretar un plan que ya existía desde antes y que bueno, que en algún momento lo dijo Dorrego cuando fue lo de las River Plate Mining Company. La unidad como, bueno, las minas, decía, ¿no? Las minas a lo largo del país desde un punto de vista económico. Me parece que eso es la retirada de Urquiza, simplemente la concreción de ese plan que marca la superioridad de Buenos Aires, superioridad no porque yo lo entienda así, sino porque es como terminó quedando en la historia, y el control de la aduana. Y paralelamente, bueno, el apoyo británico sobre eso. Creo que Urquiza queda, más que nada, a partir de ese momento, es una herramienta. Después, en 1870, eso es lo que lo lleva a su muerte, ¿no? Sí. Creo que muchas veces se lo ve como un traidor o lo que sea. Creo, a mi criterio, ¿no? Es una evaluación personal. Creo que no llega ni a traición. Urquiza no lo es. ¿No te gusta Urquiza? No, pero la verdad es que no. Me gustan los personajes así. Me pasa lo mismo con Sarmiento, que calculo que hoy lo vamos a estar nombrando. Me gustan los personajes que son contradictorios. Quizás es una diferencia con los historiadores. A mí me divierten mucho los personajes más que los procesos a veces. Y Urquiza me parece un personajazo. Y que muchas veces se lo pone en ese lugar. Bueno, traidor. No, yo creo que no. Yo creo que defendió los intereses dentro de todo de su provincia. Y que pensó en algún momento que, bueno, que mediante esa unidad, alcanzando el gobierno, podía llegar a llevarlos a cabo. No sé si se equivocó, no sé si se habrá dado cuenta, eso queda ya a criterio, ¿no? Pero me parece un personaje que se lo bastardea mucho y que no sé si se lo merece tanto. Che, y presidencia de Mitre. ¿Qué es la presidencia de Mitre para la historia argentina? O sea, es una de las presidencias fundadoras de la historia, es un nuevo país, es una nueva época, muchos dicen, ¿no? ¿Cómo queda la presidencia de Mitre? ¿Asume en 1862? ¿En qué estado estaba Argentina en ese momento? ¿En dónde había puesto el foco? Yo creo que hay que mirar esto en el contexto. Es decir, una cosa que se le pregunta al historiador Alperín Dongui es por qué no se formó un Estado central después de Caseros o después de Pavón. ¿Por qué tardaron 30 años en formar un Estado central que se forma en el 1880? Alberdi tiene un libro que se llama La República Argentina Consolidada en 1880, y él dice que los historiadores liberales decían que eran problemas personales entre los historiadores revisionistas decían que había un proyecto nacional y popular de los caudillos que fue derrotado, y lo que él cree es que los que ganan en Caseros creen que el Estado ya está formado, el Estado central. Sarmiento lo dicen al final del Facundo, hay que decapitar a la... y el Estado no está formado en lo más mínimo, hay aduanas interiores, cada provincia es súper autónoma. Se tardan 30 años en construir el Estado. Entonces estas presidencias que se llaman fundadoras de Mitre, Sarmiento y Avellaneda
lo que hacen es uno de los procesos más importantes de la historia argentina del siglo XIX, que es la formación de un Estado central. Y Mitre, es cierto, es el primero, tiene dos cosas. Es el único gobernador de la provincia de Buenos Aires que llega al poder por elecciones, porque Duhalde no llegó por elecciones. Y es el primer presidente de una Argentina unida. Ahora, ¿se generan derrocamientos de gobiernos federales cuando asume? ¿O no? O sea, ¿asume, digamos, fluido o hay, digamos, algún tema con las provincias? No, hay. Chacho Peñalosa. El jefe del Partido Federal es Urquiza hasta 1870, ¿no? Mitre forma parte de un partido que se llama Partido de la Libertad o Partido Liberal, y él es muy liberal. Pero acepta la Constitución del 53 con las reformas del 60, que es una Constitución federal, claramente federal, es decir, los unitarios quedaron fuera. El país es federal, no se discute esto. Y entonces lo que ocurre es que las provincias son muy autónomas, hay diferentes facciones y hay rebeliones en las provincias. Hay una lucha, yo te diría, en todos estos años de discordia entre el Estado central que se está formando y las provincias que quieren ser autónomas. Claro. La primera rebelión es la del Chacho Peñalosa. Estamos ya hablando de los principios del gobierno de Mitre en 1863, un caudillo de La Rioja que defiende la Constitución Nacional y dice que Mitre es un hombre subversivo a la Constitución Nacional. Esta es una larga historia, pero termina, Sarmiento lo ataca. Sarmiento fue gobernador de San Juan entre el 62 y el 64. Sarmiento, esto es en el 63, lo ataca al Chacho Peñalosa por Cuyo. Hay unos caudillos de Santiago del Estero que se llaman Taboada. Ahí Sarmiento suma porotos. Claro, suma porotos y suma. Los Taboadas son ¿Hermanos? Son hermanos, Sí, ¿no? son muy mitristas. De hecho, uno de los clubes de fútbol de Santiago se llama Club Mitre, la Central Córdoba está el Club Mitre. Y los Taboadas lo atacan por el norte. Y una larga historia que termina con que lo matan al Chacho Peñalosa, lo vencen, lo matan, ponen la cabeza, lo decapitan y ponen la cabeza en una pica. Y es el periodo en que Sarmiento dice derramar sangre de gaucho y Mitre habla de guerra de policía. Claro, pero paralelamente a lo que decíamos antes del Estado Central y la creación recién, podemos decir que es en 1880, siguen pasando este tipo de cosas. O sea, tenemos un presidente, tenemos a Mitre, el Estado Nacional, sin embargo se le decapita a un caudillo, se le clava la cabeza en una plaza. O sea, es un periodo donde damos vuelta a la página, pero todavía no le dimos tanto vuelta. Yo también estoy de acuerdo que creo, y bueno, por haber también estudiado, que el Estado Central argentino, podemos empezar a hablar de 1880 en adelante, pero esta época es como, bueno, no siento como que haya terminado de pasar, que se determinó algo en particular. Bueno, sí, Urquiza no está más, tenemos un presidente central, y hacia donde apunto es, y también por ahí para preguntarte a vos o tu opinión, el rol de la aduana, porque sigue siendo muy importante, ¿no? O sea, de Buenos Aires, porque en definitiva también es un país federal, pero ¿y Buenos Aires? ¿Qué pasa con Buenos Aires, no? Si sigue siendo el principal ingreso económico del Estado Nacional o todavía no. O no es que todavía no, se buscaba que no, pero es indefectiblemente que eso no iba a ocurrir. Entonces, seguimos como en esa puja, a pesar de que un poquito de mejor modal, no sé, se me ocurre decirlo de esa manera. Sí, yo creo que el tema de la aduana es interesante porque Rosas había tenido que firmar el Pacto Federal en 1831 con las provincias del litoral y uno de los temas que quedaba no para la autonomía de las provincias, sino para el Estado federal, como al estilo Lincoln, eran las aduanas, todas exteriores. Por supuesto, la que recauda es Buenos Aires, sobre todo derechos de importación. Hasta la crisis de 1930 es el principal ingreso del fisco.
Y bueno, uno se dice que el interior quería la aduana de Buenos Aires, me parece bastante lógico. Ahora que Buenos Aires insista tanto en avanzar sobre el interior, varias teorías. Gente que dice el interior estaba más armado que Buenos Aires, le iban a hacer guerras permanentes, y entonces arregla entregar la aduana A cambio, a cambio de algunas cosas. Por 6 años le dan un presupuesto de la aduana, después le nacionalizan la deuda de Baring no era una deuda argentina, era una deuda bonaerense, en el año 66 terminarían los derechos de exportaciones y las retenciones, cosa que no sucede porque se hace una convención constituyente para restituir los derechos de exportación y así van a seguir. Mitre aplica bastantes retenciones, digamos, es una parte importante de su gobierno. Y la Constitución lo que dice es cuáles son el artículo 4, los ingresos del gobierno federal, la de correo, tierra, y el producido por las aduanas exteriores. Es decir, eso no tiene por qué ser coparticipable. Lo que es coparticipable sí es cuando se ponen los impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, porque en la Constitución había quedado en claro que los impuestos indirectos los cobraba el Estado Nacional y los directos los cobraban las provincias, y bueno, esa es una larga historia. Económicamente, ¿cómo? Porque me imagino que, bueno, a ver, lo que habíamos hablado antes es que la organización política o la estabilidad política un poco se buscaba para poder tener una integración más a este mundo, digamos, que comerciaba y estar más alineado a los intereses de Gran Bretaña, que buscaba estabilidad política con sus socios. ¿Cómo estaba Argentina cuál era la situación económica? O sea, ok, se logró un poco más de estabilidad con un presidente, se está intentando, pero ¿cómo estaba económicamente? ¿Reaccionaba? ¿Fue positivo? ¿Cómo era la situación económica en ese momento de la presidencia de Mitre? Bueno, se estaba viviendo un boom económico por la exportación de lana, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El resto, y la Argentina empieza a entrar mucha plata. Hay otro tema importante que es la guerra con el Paraguay, que como los brasileños tienen una frontera con el Paraguay, en Mato Grosso no puede pasar nadie, compran sus vituallas para el ejército en la Argentina. Corrientes vive un boom económico en la guerra del Paraguay. Entra tanto oro que Mitre establece la convertibilidad en el año 1866. Es decir, ¿por qué? Porque si entra mucho oro, el peso vale cada vez más. Hay menos. Sí, es bueno para las inversiones. O Es sea, bueno que vos para las tengas una inversiones, convertibilidad. pero es malo para los exportadores. Entonces, en Argentina, en el siglo XIX y en la década del XX, se pone el tipo de cambio fijo cuando el peso se está revaluando. Y se vivió un boom económico muy grande. Las ovejas realmente ¿Y qué fueron... pasó con o sea, la guerra? Pues, una guerra repercute negativamente generalmente en las economías. ¿La guerra de Paraguay cómo repercutió en este boom económico que estaba viviendo Argentina durante el periodo de Mitre? Bueno, o sea, hay un costo humano tremendo. Pero al tener a Brasil, que tiene mucha más riqueza que la Argentina, como aliado, y al tener Brasil que verse obligado a comprar muchas cosas en la Argentina, se vive un boom. Es decir, las guerras, cuando están muy cerca, son destructivas, pero cuando están más lejos, muchas guerras son, para los Estados Unidos, la Segunda Guerra Sí, Mundial fueron fue un fundamentales. boom. No, y en este caso creo que también estuvo bueno porque ayudó a la unidad nacional, ¿no? A veces también tener un enemigo en común ayuda. Eso Eh, fue difícil, porque justamente Mitre había prometido que en 3 meses estaba en Asunción y la guerra duró mucho, y sobre todo después del desastre de Curupaití, que murieron
muchos argentinos, el hijo de Sarmiento. Sí. Hay una rebelión nueva en el interior que va de Mendoza a Jujuy, que es la de Felipe Varela, que como se ha perdido Curupaytí, se tiene que empezar a reclutar gente del interior. La guerra era muy popular en Buenos Aires, o lo era hasta Curupaytí. En el interior era muy impopular, y cuando empiezan a reclutar estos soldados, Felipe Varela se levanta y es el segundo desafío que tiene Mitre del interior caudillesco, digamos. Ok. Y ¿cómo es el tema? Vos dijiste que el principal ingreso del país eran los impuestos por importaciones, ¿no? Y el ciclo económico es cuanto más exportaciones tiene, quiere decir que más tiene para vender al mundo, más dólares entran, cuanto más dólares entran, más trabajo hay, cuanto más trabajo hay, más inversiones hay para que esas exportaciones vayan para adelante, más se genera una industria financiera, bancaria para poder financiar los proyectos, y cuanto más riqueza hay, más posibilidad de importar, y ahí es donde gana el Estado. Claro. Entonces hay una correlación entre cuanto más exportamos, más ricos somos, más rico es el Estado. ¿Y qué sabés, Martín Abadi, de la crisis de la lana de 1866? La verdad que tanto no lo sé, me estás acorralando. Pero imagino que habrá habido una baja del precio. Bueno, la crisis de la lana, ¿qué pasó ahí? Fue como la primera crisis de estar correlacionado con el mundo. Es la primera crisis que no es una crisis financiera mundial, sino que es una crisis que tiene que ver con el precio de la lana, como decía Martín. Es decir, en el año 60 Estados Unidos entra en guerra de secesión civil. El principal abastecedor de algodón para las fábricas británicas es el sur de Estados Unidos. El norte hace un bloqueo, los ingleses se quedan sin algodón. Entonces lo que empieza a pasar es que muchas fábricas inglesas se reconvierten de algodoneras a laneras. Y eso genera un boom en los precios de la lana. Mientras tanto, los ingleses se van a la India, se van a Egipto, inclusive vienen al Chaco, a ver dónde pueden conseguir algodón. Y ya para el 65, Estados Unidos terminó la guerra, el sur vuelve a exportar algodón, y hay algodón de Egipto, que es lo mejor que hay, con lo que las algodoneras laneras se vuelven algodoneras de vuelta. Y eso genera una baja en la demanda de lana que no dura mucho tiempo. Es una crisis que aterroriza a mucha gente. ¿Por qué no dura mucho tiempo? No, ya para el 67, 68. ¿Por qué? Porque había bonanza económica. Sí, había una bonanza económica. Okay. Fíjense que la sí. crisis es el año de fundación de la sociedad rural Ahí argentina. La lana estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires. Porque No estamos hablando del sur. ¿No? Eso es después. En esta época es provincia de Buenos Aires entera. El sur de la provincia de Buenos Aires todavía hoy la gente come cordero. Claro. Si van al sur. Pero digo, porque la frontera, todavía, el avance de la frontera patagónica, donde todavía tenemos la imagen que tenemos muchísimas ovejas, todavía no. No, era Eso la viene provincia de después. Buenos Aires, y sobre todo al norte del río Salado. Por eso. Donde hoy no hay ovejas. Las ovejas después se fueron al sur de la provincia de Buenos Aires y sobre todo a la Patagonia. Pero eso es una cosa que pasa en el siglo XX. ¿No? Por eso. Pero bueno, tenemos entonces un Estado nacional que tiene inmiscuido en una guerra, con desafíos internos, y también conectado con que si le baja el precio de la lana le genera una crisis. O sea, tenemos como determinado de todo lo que veníamos discutiendo hasta ahora, si uno quiere enfocarse en eso, dice, bueno, algún cambio podemos empezar a ver. Aunque también lo podríamos decir de antes, con Rosas. O sea, no, pero a nivel en las estadísticas económicas, lo que crece Buenos Aires es impresionante, y lo que van quedando atrás otras provincias que en algún momento fueron pujantes, tipo Córdoba, Santa Fe, el único que crece y no a la par es el litoral. Eso es una diferencia significativa, al menos con... ¿Y cómo interpretás vos? Te pregunto, no sé si tenés una opinión formada, no, pero antes porque justo me hablaste antes de Urquiza, que me decías, bueno, la figura de Urquiza y el tema de la tradición, etcétera. Pero si el litoral crece muchísimo y Urquiza es un hijo del litoral, o sea, ¿qué se te ocurriría decir de alguna manera de
esos años de Urquiza retrotrayéndose, pero un litoral como, bueno, en realidad lo que está pasando es que al litoral le está yendo bien. No, definitivamente, sí, al litoral le Entonces, sirve, sí. No sé si al nivel en el que Urquiza planteaba, porque no sé si es el federalismo que querían quizás los caudillos, pero sí, el litoral crece significativamente a la par, no a la par, pero Bueno, cerca de Buenos Aires. Entre Ríos no crece tanto como se pensaba, o sea, se pensaba como la futura Buenos Aires. La que Corrientes. crece tremendamente es Santa Fe. Si Santa Fe es una provincia pobre, porque por ahí pasaban los ejércitos de las guerras civiles, y pasa a ser la segunda provincia más rica de la Argentina. Santa Fe es las colonias. Estaba viendo un documental de Moisés Villa, una colonia judía, que en la década del 20 decían que había llegado el Mesías, por lo bien que les iba, y tuvo que ir un rabino, varios rabinos, a decir, no llegó el Mesías, no, otra la cosa. Toda esa zona que se llama la Pampa Gringa es muy próspera, sobre todo con inmigración italiana. Pero ¿cuál es la actividad económica? O sea, obviamente... Cereales. Cereales. O sea, la provincia de Buenos Aires lana, la zona de la Pampa Gringa, cereales. Che, y Lu, sé que te gusta Sarmiento. Hoy venía leyendo de Sarmiento justo. Sarmiento, a ver, uno de los 3 de primer grado. O sea, Belgrano, San Martín, Sarmiento. Pero cuando uno hace doble clic, ¿no? Ve un tipo bastante radical con sus ideas. O sea, no hay que... ¿cómo es la frase de derramar la sangre del gaucho? No hay que escatimar. No hay que escatimar en sangre de gaucho. Pero eso fue cuando era gobernador de San Juan. Pero no fue tan... ¿Cómo fue que quedó como candidato y cómo fue que pasó de no tener un partido a ser presidente de la nación? Esa es la pregunta. Toma una postura más de negociación, no es tan amigo como lo era Mitre de la oligarquía de ese momento. Por eso también llega, o sea, más allá de la guerra, del cansancio de eso, de la posición de Mitre, que era como mucho más y que le genera una oposición en las provincias, Sarmiento tiene una postura bastante menos. Mirá, yo pensé que era como quería aniquilar al caudillismo, como que sentía que era un... Tampoco es que era Gandhi, pero... Y de hecho, en la rebelión de Ropa y Jordán que matan a Urquiza, la represión de Sarmiento no es le tiembla el brutal. pulso, por supuesto. Pero tiene unas concepciones bastante más, o sea, en un momento habla de reforma agraria, no llega, Avellaneda habla un poco más de industria, después quizás Sarmiento no tanto, pero son concepciones bastante más conciliadoras que las que toma Mitre, que de hecho Mitre las critica mucho desde La Nación. Sí, Mitre es, se pone como oposición de repente. Y cómo, o sea, lo postula Mansilla, ¿no? O sea, ¿cómo Lucio llega Mansilla. Sarmiento? Creo que escuché de que él no se había enterado, de que lo habían postulado, de que había salido. Él ¿no? ya había sido gobernador de San Juan, no era un don nadie. Ok. Estaba en Estados Unidos y el candidato de Mitre era Elizalde. Mitre ya está completamente desacreditado. Y lo que ocurre ¿Por qué desacreditado Mitre? por el tema de la guerra del Paraguay. Ok. Y las intervenciones. Ok, Claro. ok. Tiene el interior. A pesar de Entonces a pesar de una economía que iba bien. Sí, el interior pero- no es mitrista. Después cuando gana Avellaneda se nota que está aliado con Alsina, que no sé si se me va a escuchar porque estoy hablando lejos del micrófono, me di cuenta después. De que en Buenos Aires, por ejemplo, Avellaneda sale muy mal, gana el partido de Mitre y en el interior todo lo contrario. Eso no le va bien a Mitre en el interior. Ok. Sí, Mitre tiene Yo sus... de economista, viste, digo siempre si la economía va bien, viste, como que es muy difícil que pero bueno, este no es el Sí, caso. Mitre tiene sus boliches, qué sé yo, Corrientes es liberal, Santiago del Estero es liberal, pero el resto no, y sobre todo, con el tema de la rebelión de Felipe Varela, hay muchas provincias intervenidas por el ejército, que el mismo que está en Paraguay. Entonces Lucio B. Mansilla, en el ejército de Paraguay, lanza la candidatura de Sarmiento y estos interventores que están muy ligados con las élites locales, las provincias están Las manejadas por intervenciones eran las familias. intervenciones federales que están en la Constitución. Claro, sí.
O sea, ya se apelaba a las famosas intervenciones federales en el siglo Creo XIX. que son 6 más o menos para ese momento, sí. Y entonces... La figura del interventor amigo de las élites de cada pueblo. Pero gana Sarmiento. Sarmiento va a ser un gran amigo de Avellaneda. Es decir, Sí, bueno, Sarmiento, Avellaneda es su ministro de Educación. Pero hay una anécdota que Lucio B. Mansilla, cuando no es nombrado ministro de Guerra por Sarmiento, va y le toca la puerta, la ventana de la casa a Sarmiento, le dice, ¿por qué no me elegiste ministro de Guerra? Y Sarmiento dice, porque para locos en este gobierno basta con uno solo. Lucio B. Mansilla era un loquito. Y Sarmiento también, pero tenía esta obsesión por la educación pública. Ya la había impuesto en San Juan educación pública y gratuita y laica. ¿Por qué tenía todo esto? Porque, ¿viste? Porque él era... su modelo eran los Sarmiento Estados era Unidos. de parte de la generación del 37, que era, digamos, los románticos que pensaban... No, pero él Pero- era más de Tra- Estados trae, Unidos. claro, era trae su- las ideas. Se va a Estados Unidos un tiempo y creo que ve allá el tema del farmer y toda esa Claro. onda y la quiere traer para acá. Esa es la idea que de tiene. la gente que lee, va a Europa y se horroriza porque ve mucha diferencia de clases. En Estados Unidos ve que todo se viste más o menos igual. Y viene, el modelo de Estados Unidos es el modelo del siglo XIX, Dorrego tenía como modelo Estados Unidos también. Y Sarmiento venía con el tema de la educación que fue realmente impresionante. Es decir, si tomamos el gobierno de Sarmiento y Avellaneda, pasamos de 30.000 chicos en colegio primario a 110.000. Es decir, Mitre había puesto acento en la educación secundaria, sobre todo, para formar las élites de las provincias. Sarmiento no dejó la educación secundaria, pero le puso puso más a la primaria, que O fue... sea, él lo veía fundamental, ¿no? En la construcción del poder. 600 escuelas. Bueno, Está pero con había las que maestras norteamericanas. Pero había que tener presupuesto para fundar 600 escuelas. pero Sarmiento era un deudor serial. Claro, bueno, ahí- Es decir, el Ok, país ok, estaba- vamos, ahora Claro, quiero entrar ahí. Claro, ahora. por eso. Sarmiento se encuentra con una economía más próspera que la de Mitre por la gana y se endeuda, pero ¿Con quién? con los grupos financieros internacionales, con Inglaterra. Con los británicos. Con los como siempre. británicos. Yo quiero. ¿Te puedo robar el lugar, Mati? Sí, obvio. Yo quiero hacer una pregunta que capaz alguno tiene respuesta porque yo siempre me lo pregunto y nunca encontré el por qué y quizás existe. ¿Por qué no se pone nunca a Roca dentro de las presidencias fundadoras? ¿Por qué, por ejemplo, y poniendo el servicio militar obligatorio con la transformación que eso implica a nivel país, no se lo pone dentro de esa organización fundamental? ¿No lo es? Yo creo que porque el Estado central ya se formó, es decir, el Estado central lucha contra las provincias, lucha contra La Rioja con Estrecho Peñalosa, lucha contra los Andes con Felipe Varela, lucha contra Entre Ríos con López Jordán y lucha con Buenos Aires. Es decir, hay que entender que en 1880 hay una guerra con 3.000 muertos entre la nación y la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires pierde. Y es la provincia más poderosa del país. No, ahí tenés el Estado Nacional diciendo El listo, Estado se terminó, Nacional, señores. Ahora sí. de ahí en más, Claro. chao, provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como yo les dije, ningún gobernador llega a ser presidente de la nación. O sea, es una provincia con mucho poder económico, pero en política le va mal. Algunos dicen que es un gualicho, otros dicen que es las Increíble. otras El otro día provincias. escuchaba en la radio que decían no, porque la maldición. La maldición. No, y aparte decían porque la forma de vivir del conurbano bonaerense es muy particular, liderar ahí. Bueno, hay un montón de teorías y, ¿viste? Bueno. Bueno, la realidad es que no ocurre nunca. Pero me parece Civilización o que con barbarie. Roca ya está Claro. el Estado central formado. Quizás yo creo que es un no tema de- está el Estado nacional. Como que le formado. termina, a mí me da que Roca le pone moño. Pero es como Dice, un tema- bueno, esto ahora Bueno, sí. hace la ley 1420, las leyes contra la iglesia. Pues creo que es un tema servicio hasta de militar. desafío, ¿viste? Ya no me vas a desafiar más porque ya te vencí. O sea, ahora Vos decís somos que con nosotros. Roca Yo ya creo está que sí. vencido. o sea, Y sí. ya no hay más Ya no está, no hay más. rebeliones provinciales, Claro. se terminó eso. Hay una revolución en el 90, otra en 1950. Yo creo que la campaña del desierto como que lo ata Bueno. y lo Y lo manda, lo claro. manda, digamos. Ya está, ahora sí que está.
queda como ese poquito todavía. Pero Para- y- a mí me parece, perdón, que hasta 1880 está la concepción de un claro. país, pero sigue habiendo focos, bueno, ¿cómo es el país? ¿Hay país? ¿No hay país? ¿Hay país de vuelta? Se divide un poco, sale un problemita por acá, otro por allá. Creo que a partir de 1880, y creo que la clase política dice, este es el país, Argentina es este país, y así va a ser. Me parece que el corte es en mi opinión, no digo que tenga razón, lo veo así. Y por eso coincido que estas presidencias, como dije al principio, son como algo, una vueltita de página que la página todavía no se termina de girar. Y creo que el país moderno que nosotros analizamos hoy en día lo podríamos empezar a analizar, para mí, en 1880 en adelante. Y económicamente, vos me dijiste que estaba bien, digamos, seguían creciendo las exportaciones. La Pero presidencia- no Avellaneda. No, digo Ah, Sarmiento. sí. Todavía estamos en Sarmiento. Venía bien, se endeudaba, educación. ¿Cuál era, digamos, Y más cuál cosas, era el por plan ejemplo- económico de, bueno, yo me endeudo, Bueno. invierto en escuela, ¿dónde me entra más? Bueno, Pensemos a futuro. Se está exportando mucho. Se está exportando No hay mucho y futuro. cada vez más. Es ahora. No, yo creo que sí. A ver, O sea, no hay plan. es más, me parece que es más con Avellaneda, ¿no? Pero me parece que ya hay planes de infraestructura. Después con Avellaneda es más, se ve que se necesitan más tierras y van a avanzar con la campaña del desierto, se ve que se necesita más gente y avanzan con las leyes de inmigración. Pero es como que para mí se va formando las bases de lo que va a ser, de que después lo termina explotando Roca. Pero, digamos, la economía estaba bien. Y Con eso Sarmiento ayudaba. estaba muy bien la economía, salvo el último año. En el 73. Exactamente. Le deja un regalito La crisis a Nicolás Avellaneda. Avellaneda. Nicolás Avellaneda, en términos económicos, lo único que puede hacer Pero Es- en el 73, contanos un poco qué es lo que pasa. O sea, hay una Hay una corrección crisis en el ciclo económico internacional mundial. O sea, mundial, nosotros, pavorosa. Mitre y Sarmiento estuvieron en bull market, como decimos los economistas, y ahora se viene una corrección. O sea, el país está, comercia con el mundo, está integrado al mundo, pero con lo bueno y con lo malo. Cada tanto el mundo te trae una crisis de afuera. Y esta fue la primera gran crisis Ujú. que vino de afuera. 1873 cae la bolsa de Viena, ¿no? Exacto. Contagia Europa, fuerte caída de exportaciones. ¿Y cómo empieza? O sea, Avellaneda agarra el poder. ¿Cómo? Él era ministro de Educación. Calculo que la educación era, esto me imagino, ¿no? Pero era la estrategia de Sarmiento. Él era su ministro, bueno, él Y era el candidato de candidato, el sucesor de lo que venía. Pero cuando asume hay un poquito de tole-tole con Mitre, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso? En el año 74, cuando hay elecciones para presidente, hay primero para diputados, Mitre se presenta y pierde, gana la provincia de Buenos Aires, pero ganar en la provincia de Buenos Aires, ya lo sabemos, no asegura la presidencia. Ni siquiera ahora que el voto es directo asegura la presidencia. En esa época que había colegio electoral, mucho menos. Entonces Mitre hace una revolución contra el gobierno de Sarmiento, que es vencida, y entra casi en la clandestinidad. Hasta que Avellaneda, en el año 77, llama a lo que se llama la conciliación de los partidos, es decir, lo reincorpora a Mitre a la vida política legal, cosa que genera muchas peleas con Alem, Sí. porque hay dos partidos que salen del Partido Liberal, que son el nacionalista, que es el de Mitre. Mitre es un hombre que piensa mucho en la nación. De hecho, cuando funda el diario, le llama a la nación y dice, este diario será una tribuna de la Argentina. Y el otro era el autonomista, que se pelea con Mitre porque quiere darle más autonomía a Buenos Aires. Buenos Aires, en realidad, es la provincia más federal que debe haber, porque el federalismo a ultranza aseguraría el control de la aduana. Buenos Aires, las que son unitarias son las del norte.
Es así porque no tienen recursos propios, tienen caudillos federales, pero hay muchos que quieren el unitarismo. Y entonces lo que le toca a Avellaneda es lidiar bastante tarde realmente, es en el 76 que toma las medidas económicas, sale la convertibilidad de Mitre. Para acá en las exportaciones, obviamente, tiene, digamos, obviamente, quilombo con la balanza comercial. El Obviamente problema más cae- grande no es con la balanza comercial, sino con la cuenta capital. Es decir, lo que no entran son inversiones, se van. Entonces, se va la plata. Entonces él necesita que el balance comercial, que era negativo, sea positivo. ¿Cómo lo hace? Devaluando, saliendo y poniendo impuestos a las importaciones. Por eso se dice que fue el primer industrialista, porque puso impuestos a las importaciones, que hizo que bajaran mucho las importaciones y el balance comercial fuera positivo. Bajó el gasto público. Bueno, eso es una de las cosas. Significativamente, sí, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que está bueno de Avellaneda. Yo leí como que él estaba muy preocupado por no volver a defoltear la deuda. Nosotros habíamos tenido la experiencia de la deuda del Bering de Rivadavia y dijo, bueno, tenemos que, digamos, a lo Milei, ajustar, bajar el gasto público. Calculo que lo habrá hecho en la educación, que era un poquito... Con los empleados públicos creo que hace un recorte Eran los empleados importante, públicos, como un básicamente. 20%, es grosso. Y bueno, devalúa, ¿no? Generalmente no es tan fácil, o sea, no es que devaluás y acomodaste todo. No. Acá lo estamos viendo, ¿no? O sea, Se arma. ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia, pregunta economista, ¿no? De la Argentina de 1876 a la Argentina de hoy, que devaluás un poquito y se te genera un quilombo, digamos, inflacionario, etcétera, etcétera, y ahí devaluó, ajustó un poquito y solucionó la crisis. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una cosa parecida que es la recesión a la que llevan estas medidas. Y lo que tenés es un país que, como como decís muy bien Matías, a él se le presentaba la disyuntiva. Ustedes saben que en economía o como en la vida, si una cosa es buena y otra es mala, uno elige la buena. Pero si una cosa es más o menos y otra es más o menos, ¿cuál elige? Entonces, una es hacer lo que hizo, la otra es defoltear la deuda. Y no quiere defoltear la deuda porque ya se había defolteado la deuda de la Baring, se defolteó en el año 28 y se volvió a empezar a pagar en el año 57. Entonces no nos van a prestar más. Y la verdad que terminó su gobierno dejándole a Roca una situación económica muy buena. O sea, entiendo, digamos, pero voy directo al grano. ¿Y por qué no hay inflación? ¿Porque hay recesión? Hay recesión, no hay emisión monetaria. O sea, la gran inflación que tenés en la Argentina... no es que estoy extrapolando, ¿no? Pero bueno, no, la gran inflación que tenés en la Argentina es con Rosas, que se vio obligado a emitir porque si los principales ingresos venían por el puerto, cuando les hacen los bloqueos los franceses y los ingleses, emite billete con figura de andú, de gente, pero Rosas llega a tener inflaciones altísimas, que no se vuelven a repetir hasta la crisis del 90. No había razón para que hubiera inflación porque no había emisión, que el tema de la emisión. O sea, el tema de la moneda en este periodo es complicadísimo. Recién Roca en 1881 crea una moneda nacional. Claro, eso te quería preguntar. O sea, había monedas de... Claro, había monedas provinciales, monedas, me imagino, de pueblo en pueblo, porque... todo, circulaban pagarés, pesos bolivianos, los plazos fijos, los ahorros se hacían en pesos Punto bolivianos. para Roca como presidencia fundadora, insisto. ¿Y oro? Y el oro se cotizaba, era la libra esterlina básicamente.
circulaba, pero menos gente. Los que tenían acceso al oro eran los que exportaban a Europa. Los que exportaban a, por ejemplo, el norte, sobrevivía de exportar ganado a Bolivia y cuyos de exportar ganado a Chile. Y de ahí sacaban cobre chileno, perdón, y plata boliviana, que eran monedas que circulaban. Circulaba la moneda boliviana. O sea, la Argentina dependía en muchos de estos años de la política monetaria boliviana. Mirá. Claro, la plata boliviana. La plata, y si los bolivianos devaluaban, acá salvo en la provincia de Buenos Aires, No, porque que había tenía estado- moneda propia porque tenía un banco propio. El Banco Provincia. Y Sarmiento, para hacerle sombra a la provincia de Buenos Aires, crea el Banco Nacional. Mirá. Pará, perdón. Dale. Y antes hablaste de Partido Nacionalista, ¿era? De Mitre. Y el autonomista Bueno, Alsina. Y después que Partido Autonomista Nacional. Exactamente. No, lo que estaba bueno de Alsina, que digamos no está de más, que me gusta hacer un paralelismo con Uruguay. El tipo decía, che, separemos. O sea, la provincia por un lado, Buenos Aires por el otro, que sea un país diferente. Y de hecho, a Buenos Aires le fue espectacular cuando hizo eso, después de la anarquía del año 20, que lo vimos. Sí. Pero bueno, me hace... ¿Por qué vos estás diciendo? Porque veo como que estás te Y gusta, como te hubiese que gustado que eso bueno, no hubiese sé, pasado. o sea, Estar Uruguay bien, hoy está en una situación, Uruguay digamos, se puede ver como un ejemplo de una provincia del Río de la Que no Plata. soy un uruguayo. Que no me veo uruguayo. No, pero... algo súper importante que me parece que clave, como así la educación representó la presidencia de Sarmiento, fue la ley de inmigración de 1876. ¿Cuál era la lógica? O sea, la inmigración siempre fue algo que estuvo en los escritos de Alberdi, ¿no? Como que, che, armemos... Y de Sarmiento. Bueno. ¿Qué tipo o sea, cómo entraba en el plan país de la generación del 37, de Alberdi? ¿Qué tipo de inmigración? ¿Qué rol tenía la inmigración? Porque siento que nada, es fundamental poder entender los efectos, digamos, del proceso inmigratorio que arranca con... Pero vos con dijiste la en ley. 1876, ¿no? Es la ley de inmigración, sí. Y la economía en Argentina en 1876, estábamos hablando de lo que estábamos hablando recién, ¿correcto? Vienen menos inmigrantes. El momento Claro, del boom tremendo de la inmigración pasa en los 80. Claro, a eso iba, porque más allá de que después para tirar a la mesa, ¿no? Más allá de la filosofía del inmigrante europeo, que creo que íbamos para ese lado, creo que históricamente la inmigración es fuerte cuando la economía la empieza a ir bien, porque aparte Claro. necesitas mano de obra. Si en un momento de crisis vos decís, bueno, ¿quién va a venir? ¿Y por qué entonces se lanza la ley de inmigración en 1876? Para establecer, es una ley que tiene que ver también con la ley de colonización. Avellaneda tenía como Sarmiento la idea de milchvilcois, así pequeños farmers. Pero básicamente la inmigración es un tema constitucional. No se la puede impedir. El preámbulo. Y la Argentina necesita mano de obra. Por ejemplo, la Argentina no producía casi agricultura. ¿Por qué necesitaba mano de obra? Para producir cereales. Ok. Vos para O sea, alquilar lana una y oveja no no tenés necesitas quilombo. tanta gente, o para sacar el cuero, pero para los cereales necesitas mucha gente. Y por eso es que los cereales comienzan a producirse en la Pampa Gringa, y la primera exportación de trigo, la harina se traía de Estados Unidos, se da en 1876, que Avellaneda dice, hemos empezado una nueva etapa. Mira, qué groso. Campaña al desierto. Iba a agregar algo. Me miró, viste, campaña del desierto. Iba a decir algo de lo de la inmigración, que me quedé pensando y ahora que vamos con campaña del desierto. Creo que también tiene que ver con la concepción de Sarmiento, ¿no? De civilización o barbarie. Hay como... creo que lo resume bien Jauretche para Sarmiento civilizar implica parecerse, bueno, a Estados Unidos, en algún momento a Europa, por consiguiente es desnacionalizar la mano de obra, la tenés que traer de afuera, las cosas tienen que ser de afuera, o sea, me parece que eso está bueno agregarlo. Y campaña del desierto, Roca, el que... Yo Pero creo pará, que hay una en su concepción... momento,
es como Claro. que se necesitaban más tierras para crecer. Claro, creo que hay una concepción también de que muchas veces... Fondo económico, me parece. Claro, eso iba a decir. Hay como, muchas veces se ve la campaña del desierto como algo que hizo Roca o quizás se estudia en el colegio como un periodo así de, bueno, vino Roca, campaña del desierto, pum. Y la campaña del desierto en realidad es anterior, o sea, viene desde Rosas, es algo que se va Correcto. profundizando y que tiene que ver con esta misma lógica. Bueno, nosotros formábamos parte de la División Internacional del Trabajo y necesitábamos profundizar ese modelo agroexportador. Para profundizarlo se requieren tierras. Hay un periodo, si mal no recuerdo, donde hay una crisis importante es un poco más adelante, creo que con el tema de... Claro, sí, me estoy yendo para adelante. Después con el tema de que nos quedamos sin tierras para explotar. A mí me gusta como pero- él dice las fuerzas del capitalismo, vos decís División Internacional del Trabajo. Eso me parece muy divertido. Sí, está bien igual. Yo soy vale. economista. No, pero me parece que está bueno para charlarlo porque... Pero este mismo tema, ¿no? Se van agotando las tierras, necesitas expandir un espacio donde poder llevar a cabo ese mismo modelo. Y bueno, es lo que se Y termina de ahí, concretar. y ahí es, digamos, es un éxito, ¿no? La campaña del desierto. ¿O se esperaba menos? Pero estamos hablando de... Más o menos, porque... Claro, no sé si es un éxito de uno. O sea, primero, lo que No, se hace... digo porque... ¿Pero estás hablando de Roca o estamos hablando de...? No, digo, la campaña del desierto de Roca hace que Roca después termine siendo presidente de la nación. Por lo cual, digo, nada, quizás esperaba menos o No- hizo algo no sé si difícil. no sé si es un éxito. Lo que pasa es que Roca la termina de hacer bien. Digamos. Ok. Roca le termina de salir. Ok. Porque Mitre no es un gran militar. Después tenés toda la idea de la fosa de Alsina, que como que no es muy... O sea, uno lo piensa ahora. Hay en perspectiva. violencia, ¿no? No, y aparte Roca, como se diría ahora, la vio. Claro. Se metió cuando Chile estaba en guerra con Perú y Bolivia y no podía hacer reclamos sobre la Patagonia. Ok. Es decir, la vio bien. La idea Este, anterior tampoco es muy eficaz. O sea, me parece que el tipo terminó de concretar un plan que es un poco mejor, también con los recursos que le permite el Estado en ese momento, que no estaban anteriormente por estas mismas presidencias. Es otra Sí, cosa. la tierra que se ganó no fue tanto como se pensaba. La gente no tenía idea de la geografía del país. Eso te iba a Se preguntar. pensaba que todo era como la Era provincia de productivo, Buenos Aires. claro. Claro. Pero salvo algunas tierras de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, lo que se logra con la conquista del desierto, Pampa Central y Patagonia, estepa. Claro, es todo Es decir, territorio. Lo que ayuda mucho es a las tierras que están cerca de las fronteras que son atacadas por los malones. Claro. Que esas eran tierras buenas, eran atacadas por los malones. Pero nueva incorporación de tierras nuevas, Productivas. es muy poquito. El grueso es una estepa, como hoy. Está claro. Bueno, ¿qué fueron las presidencias fundadoras para vos, para la historia argentina? ¿Qué trajeron? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué parte Para mí, forman de la historia? para mí es muy difícil. Qué linda pregunta igual que Sí, está muy te buena. la hizo romántica. Sí, porque en el fondo me quiere. Para mí no se puede mirar sin ver lo que estábamos viendo antes y lo que va a venir después. O sea, para mí es parte de un proceso hacia una Argentina moderna, que estamos recién llegando ahora, ¿no? Hacia la Argentina, vuelvo a repetir lo que dije antes. Para mí, a partir de 1880 podemos empezar a interpretar a la Argentina como por ahí la conocemos ahora. Antes, esto para mí sigue siendo parte de un proceso, probablemente los últimos 10, 15 minutos del partido, donde sí vamos a poder decir, bueno, esta es la Argentina que va a venir y en la que va a haber un consenso de lo que realmente somos, por lo menos a nivel político, después a nivel cultural. Bueno, incluso creo que a nivel cultural, a partir de 1880 viene la siguiente discusión, ¿no? ¿Qué somos a nivel cultural? ¿Qué somos como sociedad? Eso todavía está en puja, lo veo en esta época, pero con muchos avances. Y bueno, lo que me llevo también de esta discusión de la mesa es, bueno, la conexión internacional, los movimientos económicos que ya estamos más conectados con el mundo y las acallamiento, por así decirlo, de las sublevaciones en el interior contra Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires. Y en Buenos Y en Aires. Buenos Por Aires. Buenos Aires. Claro, exactamente. ¿Hay algo para vos, Lu, que tenemos para aprender, digamos, alguna conclusión para sacar de este periodo, de nuestro ADN, que viene de este momento? Yo creo que lo que está bueno sacar de este periodo, que creo que se ha ido olvidando con el tiempo, es este nacionalismo que los empujaba tanto, por más que uno tenga después diferencias en términos de defensa nacional.
Creo que había como una necesidad pujante de terminar de constituir una nación. Después esa nación... ¿Por qué había una necesidad pujante? ¿Por nacionalismo? Bueno, yo no sé por qué. ¿O También porque había Gran ideas Bretaña tenía intereses comerciales? o sea, está este título muy gracioso de Galazo que creo que dice San Martín, agente inglés. Claro. Bueno, sí, podemos decir eso, pero elijo creer, si tenemos que llevarnos algo, que había una necesidad de terminar de constituir una nación desde esa defensa nacional y que creo que se fue perdiendo en el camino. Digo, recién hablábamos de Alberdi, todo lo que escribió Alberdi de la democracia y un montón de pilares más súper interesantes que son de esa época y que no sé si le seguimos dando tanta bola. Creo que... Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, todo el tema de los caudillos que escribió Alberdi a mí me parece interesantísimo, o sea, que los ponía en este lugar de la democracia real. Creo que había una necesidad, incluso en estos caudillos que no se llevaban también con las presidencias fundadoras, de terminar de constituirse como un espacio, como un territorio pujante. Creo que lo hemos ido perdiendo de a poquito, nos fuimos acostumbrando a que quizás no nos va a terminar de salir y quedamos ahí en el camino. Y yo creo que esta gente tenía otra idea de lo que podíamos llegar a ser. Estaría bueno retomarla. ¿Vos, Fer? Yo creo que era un grupo de gente que compartía ciertas ideas que eran muy generales en ese momento. Es decir, para América Latina, cuanto más te incorporabas al mercado internacional, mejor te iba con las exportaciones, básicamente. Es decir, más plata te entraba. La Argentina, hay que verlo, salvo la provincia de Buenos Aires, era un país muy pobre. En 1869... ¿Ganaban todos? Perdón que te interrumpa. ¿Ganaban todos con la integración o ganaban unos pocos? No, ganaban, ¿qué te puedo decir? Los nativos no les va tan bien. Está el médico de Roca que le hace este ensayo, ¿no? Donde describe la situación de la pobreza, que dice que la mayoría no puede entrar al servicio militar obligatorio por desnutrición. Eso en el segundo gobierno de ¿Cómo Roca. se llama ese médico? ¿Usted se va a acordar o no? Yo no me acuerdo. Bueno, listo. Pero esa es una buena descripción No, de que porque la lo que repartija estaba tenés complicada. es que se crea una enta riqueza por las exportaciones, sobre todo cuando se ponen los ferrocarriles. Toda esta gente tenía esa idea de que... Mitre decía que Inglaterra era la colonia industrial de la Argentina. Pensaba de esa manera y todos pensaban, no tenían las mismas ideas. Por ejemplo, Alberdi pensaba que la educación se daba por instrucción. Entonces los inmigrantes que él creía que iban a venir del norte de Europa iban a enseñar. Sarmiento decía, no, hay que educarlos con el Estado. O sea, tenían esas diferencias, pero no en cuanto a la llegada de inmigrantes, no en cuanto a la apertura al mercado internacional. ¿Quiénes ganaron, quiénes perdieron? Los pueblos originarios perdieron, sin duda, porque no es que los mataron, sino que los incorporaron al ejército de línea, o las mujeres terminaban siendo mucamas gratis en casas de gente. Los trataron muy mal y los invisibilizaron. En los censos no aparecen más. Pero tenemos un país que todavía la provincia de Buenos Aires es la que ganó. Los inmigrantes, cuanto antes llegaban, ganaban más. Los irlandeses, por ejemplo, que llegaron con la lana, ustedes se fijan los nombres de la sociedad de beneficencia, son todas damas con apellido irlandés, les va muy bien. A los italianos del norte, que son los primeros en llegar, piamonteses, les va bastante bien. No les va tan bien a los que llegan de 1900 en adelante. Y a los criollos no les va tan bien como a los inmigrantes, que son bien recibidos. En ningún momento se para la inmigración, y lo que tenés es un país donde hay zonas exportadoras, como son Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba, muy exportadoras, y otras zonas que van a crecer económicamente vendiéndole a el litoral. Mendoza era pobrísimo y llega a ser una de las provincias más ricas del país. San Juan, Tucumán. ¿Qué pasó con Santiago del Estero?
no le quedó, el único recurso que tenía era el quebracho para los durmientes del ferrocarril. No le quedó otra cosa que, esto lo cuenta muy bien Canal Feijó en sus crónicas del siglo XX, el éxodo de trabajadores santiagueños hacia Buenos Tucumán, hacia Buenos Aires, hacia Santa Bueno, ahí Fe. empieza a haber un cambio demográfico. Claro, las migraciones internas son tempranas. Por supuesto, es mucho menos gente. ¿Qué es esto? Es esto como con lo que empecé al principio, ¿no? Esto de que los cambios tecnológicos, ¿viste? Y el mercado empezó a generar cambios demográficos y sociales, económicos. Es lo que venimos hablando desde el principio, pero ¿cuál es el rol de las personas dentro de la historia? Creo que en definitiva estamos charlando de eso. ¿Cómo estuviste? Muy bien. ¿Cómo te ¿ustedes? sentiste? Muy bien. Muy bien. Bien. Fer, Muy bien. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Marta.